buenos días, sean bienvenidas todas y todos al foro Somos Huacaipuro, Revolución y Descolonización en Venezuela. Esta es una iniciativa del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigo, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El día de hoy tenemos un panel excelente de participantes. Contamos para iniciar la discusión con la profesora Iraida Vargas, que es antropóloga, doctora en Historia y Geografía, profesora universitaria en muchas universidades de Venezuela, Latinoamérica y de Europa. Ella es Premio Nacional de Cultura en Humanidades. Contamos con la presencia también del profesor Mario Zanoja, antropólogo, etnólogo, profesor universitario. Es individuo de número de la Academia Nacional de Historia y Premio Nacional de Cultura Mención Humanidades. Ambos, la profesora Iraida y el profesor Mario, son referentes e iniciadores de los estudios de la arqueología social latinoamericana en Venezuela. Contamos igualmente con el profesor Reinaldo Bolívar. Él es internacionalista y profesor universitario. Fue vicecanciller para África del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y actualmente es director y fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. En este panel contamos también con el profesor Luis Felipe Pellicer, historiador, investigador y profesor universitario, miembro fundador del Centro Nacional de Historia, fue director del Archivo General de la Nación, actualmente es vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental de las Artes y director del Centro de Estudios de Caracas. Contamos también con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Para comenzar la discusión, antes de dar las palabras al señor ministro, tomemos en cuenta que el día lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, decreta el cambio de nombre de la autopista Francisco Fajardo, que ahora en adelante se llamará Autopista Cacique Huaycaipuro. Esto corresponde a una política de la Revolución Bolivariana que busca replantear, reenfocar la perspectiva alrededor de nuestra historia, de nuestra memoria histórica y, por supuesto, una política de descolonización que podemos decir que arranca con la promulgación de la Constitución Bolivariana en 1999, pero tiene un punto también importante con la declaración del Día de la Resistencia Indígena, aquel 12 de octubre del 2002. Para iniciar esta discusión, contamos entonces con las palabras de Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Adelante, señor ministro. Bueno, un saludo para todas y todos quienes nos escuchan y ven a través de estas plataformas que se han puesto en boga por razones tecnológicas y sanitarias en la Venezuela de hoy. Quiero agradecer también a nuestros distinguidos panelistas. Y bueno, ya lo decía Alejandro, a partir de una decisión que el presidente Nicolás Maduro Moros tomó respecto de una vía rápida, la principal de Caracas, la autopista antiguamente conocida como Francisco Fajardo y ahora con el nombre del Gran Cacique Huaycaipuro, jefe de jefes, a partir, por cierto, de una propuesta que venía realizando insistentemente uno de nuestros panelistas, el profesor Reinaldo Bolívar. Bueno, hemos decidido, a partir de este hito, realizar este conversatorio digital para ahondar un poco en el tema de la descolonización. Yo haría una fraterna corrección a Alejandro, que él decía, hablaba sobre el proceso de descolonización a partir de la aprobación de nuestra Constitución Bolivariana. Y diría que podríamos echar incluso hacia atrás el reloj y decir que la propia lucha independentista liderada por Bolívar fue, digamos, punto de inflexión en la descolonización temprana, pero también nos podríamos ir hacia atrás y las luchas de nuestros pueblos indígenas y de nuestros abuelos esclavizados fueron también punto de ignición de un mismo proceso de descolonización. No es un capricho ni una moda lo que animó al presidente Nicolás Maduro a crear este Centro de Estudios Internacionales para la Descolonización Luis Antonio Vigo, sino que es un continuo histórico de la búsqueda del desmontaje de los símbolos que acompañan las cadenas de la opresión, del sometimiento de nuestros pueblos, en una lucha que además el pueblo venezolano puede estar orgulloso de que en estos tiempos que corren, pues terminó siendo
digamos, imitada, emulada por otros pueblos, que hoy día se levantan contra esos mismos símbolos, que no es solamente los símbolos, como decía, sino son las cadenas de estos símbolos envueltos. Quiero decir que el trabajo en esa dirección que el presidente Nicolás Maduro Moros digamos, encomendado, tiene ciertamente mucha tela que cortar. Así como el nombre de la autopista, pues abundan los símbolos de la colonialidad. Acabo de recibir un mensaje de nuestra entrañable amiga Indu Anderi, por ejemplo, quien anda proponiendo colocarle el nombre de Palestina a la avenida Roosevelt. En la casa natal de nuestro libertador Simón Bolívar, nada más y nada menos, está una pintura alusiva al mal llamado descubrimiento con Cristóbal Colón. En nuestro Panteón Nacional hay una pintura de Diego de Lozada dedicada perdón, una pintura de Tito Salas dedicada a Diego de Lozada. En una esquina de Caracas todavía se recuerda, se homenajea al doctor Díaz, que era nada más y nada menos que José Domingo Díaz, el principal detractor del libertador Simón Bolívar, digamos, instrumento comunicacional de la causa realista contra la causa independentista. Es decir, que si nosotros levantamos la mirada, veremos que todavía el tiempo antiguo se resiste a morir en sus símbolos y el tiempo nuevo no termina de establecerse y desplazarse. Pero es una batalla, un continuo, bien bueno que viene esa batalla, bien bueno que estamos cada vez más sumando fuerzas para deslastrarnos de las cadenas que envuelven los símbolos. Quiero adelantar que próximamente estaremos inaugurando, colocando la piedra fundacional del Jardín de la Descolonización en el Museo de Arquitectura, aquí en la Avenida Bolívar de Caracas. Allí hemos restaurado la piedra del amor, una piedra que por mucho tiempo se consideró erróneamente hermana de la piedra cueca, de la abuela cueca. Es una piedra de granito que fue intervenida por el mismo artista que intervino y sustrajo la piedra cueca, un artista alemán, y la dejó aquí como una especie de símbolo de consolación, podríamos decir. Era parte de su proyecto Global Stone, ¿no? Esa piedra estuvo mucho tiempo lanzada a la vera del camino y fue muy maltratada. Nosotros la hemos restaurado y hemos querido que esa piedra sea la piedra fundacional del Jardín de la Descolonización. La hemos colocado frente al Museo de Arquitectura y pretendemos poner ese jardín, que es el jardín del museo, a la orden para colocar allí los símbolos que vayamos desmontando de la colonización. Que coloquemos allí a Colón, a las estatuas de Colón, a las de Diego de Lozada, los símbolos que se vayan removiendo, los vamos colocando allí, así como el Museo de la Inquisición en Bogotá, en Cartagena, el Museo del Holocausto, que podamos darle una lectura crítica a esos símbolos, preservando el valor patrimonial que ellos tienen, no destruyéndolo u ocultándolo, sino más bien dando la lectura adecuada de lo que ellos significan. Con esto, nuevamente les doy la bienvenida y las gracias, y abro el debate sobre este nuevo impulso a la política de la descolonización que se ha abierto en Venezuela. Adelante, Alejandro. Muchísimas gracias, señor ministro. Efectivamente, es una batalla simbólica, es una batalla que implica una revisión, un estudio, análisis de esa historia y de esas formas culturales que actualmente tenemos. Profesora Iraida Vargas, la figura histórica de Francisco Fajardo es controvertida. ¿Qué nosotros podemos decirle a quienes nos escuchan el día de hoy sobre Francisco Fajardo y por qué el cacique Guayquepuro en lugar de Francisco Fajardo? Bueno, es la figura, voy a hablar primero de Guayquepuro, para decir que Guayquepuro sería, a efecto de la introducción que hizo el ciudadano ministro, sería el mejor símbolo para manejar, para oponérselo a un personaje como
como Francisco Fajardo, quien es representante de la terrible estructura que nos dejó la colonia, que es la colonialidad, tal como lo señaló en su momento el pensador peruano, que decía que no solamente, aunque nos descolonizáramos en el sentido de que si hiciera una guerra de independencia, quedaba una estructura fluctuando, inmersa en nuestras mentes y que está representada por una serie de símbolos. Fajardo es uno de los símbolos más mediocres, vamos a llamarlo así, de la colonia, porque aunque él era mestizo de un español con una casica guayquerí margariteña, él se comportó de la peor manera contra los pueblos caribes que ocupaban la región caraqueña. Él viene y toma Caracas y la toma en la zona de lo que llamaban el espacio de San Francisco y crea una villa y comienza, gracias a que fue apoyado por empresarios extranjeros que tenían sede en Margarita, en la región oriental, empieza a regalar territorio, a entregar el territorio de los pueblos caribes que habitaban en la zona caraqueña desde milenios antes. Y no solamente que habitaban, sino que ya la habían tenían una creación, habían creado un paisaje que les era propio y que tenía sentido. Yo he oído decir, incluso en el ámbito político, yo he oído decir que bueno, que Fajardo era tan ancestro nuestro, fue tan ancestro nuestro como lo fue Guacaipuro. Yo le diría que no es lo mismo porque fue un ancestro negativo, al punto de que perecieron muchos de nuestros ancestros indígenas, algunos de ellos liderados por Guacaipuro, pero también gente pacífica, que no tenía problemas con el entorno, que había preservado ese entorno desde durante milenios, y Fajardo viene a perturbar la vida relativamente pacífica de los Toromaimas, que era la etnia más fuerte que existía en el espacio caraqueño. De manera que yo creo que es un personaje que no solamente llega y se encuentra con una tierra y empieza a construir viviendas, sino que comienza un proceso muy orgánico de dominación sobre los pueblos que eran los verdaderos dueños, si es que podemos hablar de propiedad, de estos territorios. Y no solamente un proceso de dominación, sino también de exterminio, porque como he repetido yo muchas veces, el pueblo judío habla de que el holocausto como que si ellos fueran los únicos que lo sufrieron, pero el holocausto más terrible que ha existido es el que sufrió, infortunadamente tengo que decir la palabra América, y digo infortunadamente porque eso es reflejo, ese nombre es reflejo de la colonialidad, de que se hubiera sustituido el nombre que era el símbolo de lo que hoy día se llama América por el de América, es decir, por un coloniero como lo fue Colón, Américo Vespucio, y que nos llamaran Venezuela, que no tiene nada que ver con todos los nombres que se le daban a estas tierras antes de que empezara la invasión europea. De manera que yo soy de las que cree que los símbolos no son inocuos. Los nombres que se le dan a paisajes naturales, nombres que se le dan a pueblos, nombres que se le dan a ríos, a veredas, etcétera, tienen un sentido, y ese sentido simboliza, sí, a veces siglos o milenios de vida, y que dan raíz, forman parte de nuestra raíz. Yo siempre aplaudí cuando el presidente Chávez decía hay que hablar de lo raigal y no solamente
de lo presencial, de lo que vemos ahora. Cuando llega esa invasión con Francisco Fajardo, ya habían transcurrido siglos, si no milenios, de la ocupación de estas tierras por pueblos caribes. De manera de que no quiero abusar del tiempo que me dieron, pero ciertamente yo diría que no solamente Francisco Fajardo, hay muchas cosas. A mí me avergüenza cuando leo, como señalaba el compañero que escribió sobre Amos del Valle, cuando leo que Venezuela es equiparable como nombre a como el idioma español o castellano desprecia las cosas. Y decía, no me acuerdo el nombre de él, el de los Amos del Valle y la casa que del pez que escupe agua, pero decía él que la expresión, el sufijo suela era para despreciar. Entonces, Venezuela no es nada para despreciar, hay que luchar contra esa imagen simbólica que está en nuestro inconsciente, es decir, en nuestra colonialidad. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Iraida. El autor Francisco Herrera Luque. Efectivamente, nosotros, una de las estrategias del colonizador es la imposición de valores. La herencia indígena en este caso es la que busca ser reivindicada. Le pregunto, profesor Reinaldo Bolívar, ¿qué otros elementos de nuestra herencia que nos constituyen en nuestra identidad actual, como la herencia, por ejemplo, la herencia africana, necesitan ser descolonizados? ¿Qué otras señales de colonización están alrededor de nuestra identidad que debemos identificar y trabajar en función de desaparecerlas? Un placer, un gusto estar con ustedes y celebrando, por supuesto, la decisión que tomara el presidente Nicolás Maduro el día 12 de octubre, que se dio un paso en el 92 llamándolo resistencia indígena. Yo digo también que el nombre tampoco debe ser resistencia, porque pongo el ejemplo de que si uno tiene arriba un gran peso, le van poniendo más peso, en un momento que uno ya no resiste y lo aplasta. Debemos pasar a la ofensiva indígena, afrodescendiente, venezolana, nuestro Avellala era el nombre que teníamos nosotros. Elementos existen muchos. Esta mañana en un programa de radio que tenemos en Radio Nacional de Venezuela llegaron muchísimos mensajes sobre el cambio de nombre. La mayoría, por supuesto, con gran simpatía, otros cuestionaban, etcétera, ¿no? Y Ernesto ponía algunos ejemplos de muchos elementos que aún existen en Venezuela. Es impresionante. Por cierto, me he enterado en estos días que el nombre Francisco Fajardo está en Margarita, en liceos, en escuelas, en otras calles por allí, ¿verdad? Diego de Lozada, por ejemplo. Esta fue una estrategia, la estrategia de nombrar, la estrategia axiológica de transmitirnos valores no nuestros, valores culturales, de aplastar nuestra identidad nacional. Desde el momento mismo que llegaron los colonizadores en 1492 a nuestra Avellala, en 1498 a nuestro país, a esta tierra, a la tierra de Guaycaipuro, ya tenía la estrategia de desaparecer las culturas, de desaparecer los grandes templos, sobre ellos construyeron catedrales, iglesias. Ahora con los avances de la antropología, vemos cómo aparece de pronto debajo de la Catedral de México aparecen pirámides, y debajo de los templos peruanos de los templos católicos peruanos aparecen templos incas y de otras culturas. Yo comentaba, y me desvío un poco de tu pregunta, pero es muy importante, ¿por qué lo trascendental de descolonizar, de renombrar, de dar otro contenido? ¿Somos pioneros? No, no somos pioneros, ¿no? Los españoles tienen una ley que se llama Ley de la Memoria Histórica, por la cual ya más de 2000 calles, avenidas, municipios, sumando estos números, han cambiado de nombre para no honrar al dictador Franco. Cambiaron también nombres de árabes, porque ellos estuvieron también bajo la ocupación árabe varios siglos. Varios países han cambiado sus nombres para borrar ese pasado colonial.
Por ejemplo, el último ha sido Suazilandia, que pasó a ser Swahili, si no mal no recuerdo, porque los ingleses les dio por poner el Andia a todos los países africanos. Bosluandia, Somalilandia, Suazilandia, Disneylandia. Entonces, han cambiado de nombre como tal. En este momento, Filipinas está pensando cambiar el nombre, porque el nombre de Filipinas honra a Felipe II. Ellos quieren poner un nombre malayo para el país, y la propia Holanda cambió su nombre hace apenas un par de años oficialmente a Países Bajos. Es decir, los pueblos sienten que no pueden seguir honrando, que no pueden seguir metiendo en el imaginario colectivo, en la cultura colectiva, el nombre que ellos que causaron oprobio, que causaron genocidios, que causaron tantos males. Se han dado pasos, Ernesto señalaba la independencia, por supuesto, y antes de esto las rebeliones de los afrodescendientes, pasos tímidos. El mismo Páez, cuando trajo a Simón Bolívar, dio un paso tímido, cuando trajo los restos de 1848, presionado por los Bolívar, por María Antonia, por Urdaneta, a restituir la memoria de nuestro máximo prócer, que fue Simón Bolívar, que hasta el 42 estuvo desaparecido. Y el propio Guzmán Blanco dio otro pasito cuando puso a la moneda venezolana el nombre de Bolívar como tal. Ahora, hay que hacer todo un proceso, y el Instituto de la Descolonización y otros institutos, entre los cuales está el nuestro, Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, de educación al máximo de la población. Porque aquí sí hay resistencia. El de, bueno, mi calle se llama así, no importa que se llame Francisco Fajardo, pero tengo tantos años en esto. No es la imposición, es decir, de quién es ese Francisco de Miranda. Lo que pasó con nuestros afrodescendientes, cuando la gente decía, yo no soy negro, yo no soy afro, porque le refería que era un esclavizado, era un esclavo, era un pasado prohibioso. Cuando tú le dices, no, espérate, los afrodescendientes tomaron el testigo de la ofensiva indígena. Cuando había caído la mayoría de nuestros indígenas combatiendo contra el colonizador, vino entonces el afrodescendiente, el negro, la negra, vino entonces el rey Miguel, Andresote, Chirino, Matea, Hipólita, a tomar el testigo por la libertad. Y entonces cuando uno le echa esta historia, le cuenta esta historia a la gente y lo relaciona e investiga y lo pone a flote, entonces se comienza a sentir orgulloso del origen negro, del origen indígena. Eso hay que contarlo, no basta con renombrar. Ahora, lo que ha hecho la profesora Iraima hace poco, de decir quién era Francisco Fajardo, hay que divulgarlo, decirlo, debatirlo, quién era Guaycaipuro, honrarlo. A mí a veces me sorprende, creo que en una ley de colonización de memoria histórica debe haber un esquema de cómo nombrar, cómo renombrar, ¿no? No es que a mí se me ocurra de que fulanito que murió que era buena gente y le pongo el nombre a la calle. Debe haber un proceso de por qué, de identidad como tal. Creo que ya pasé mis 10 minutos. Muchísimas gracias, profesor. Efectivamente, ahí hay un trabajo de renombrar, de revisar y de evaluar. Evaluar sobre todo nuestro discurso histórico, la memoria histórica que se nos ha construido. En ese sentido, profesor Pellicer, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se acompaña un proceso de descolonización con un proceso de recuperación de la memoria histórica de un pueblo? Bueno, hola, mucho gusto en saludarlos a todos y a todas. Bueno, fíjate, yo creo que hemos hablado de la batalla simbólica, de la batalla ideológica, de la batalla cultural, y esto lo aprendimos en la maestra Iraida Vargas de Mario Zanoja. Todo proyecto colonizador, todo proyecto imperial es un proyecto cultural. Por eso, cuando Colón llega a estas tierras, una de las primeras cosas que hacen es renombrar lo que se encuentra. Descaradamente
Colón dice, aquí encontré unas islas y eran muy pobladas, sin número de gente que vivía aquí, y a esta la llamé San Salvador. Los indios la llaman Guanaguaní. O sea, no me importa cómo la llamen los indios, yo la voy a llamar San Salvador, porque yo soy el imperio, porque yo soy el dominante, y esto de ahora en adelante se llama San Salvador. Pero no conforme con eso, que ya es la cosa simbólica, le dice, además tomé posesión de estas islas, sin que nadie me lo refutara. Pero bueno, ¿cómo te lo van a refutar si además estás hablando un idioma que nadie te entendía? La gente te vería así y diría, bueno, este está loco. ¿Qué está haciendo este con esta vara y ese trapo que está poniendo ahí? Lo veían como un loco, una cosa desquiciada realmente, ¿no? Entonces, ese es el proyecto, de ahí empieza ese proyecto colonizador, de manera que nosotros tenemos esos 528 años en una batalla simbólica, en una batalla material, por nuestra libertad, por nuestra soberanía, por nuestra independencia. Cuando hablamos de que estamos 500 años en esa batalla, estamos 500 años en una batalla por la descolonización. Y una cosa, bueno, puede entender uno como el proceso de descolonización material, político, que alcanza su cenit con la independencia política a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, pero vuelvo, como lo han dicho ya los otros panelistas, hay una cosa que es la colonialidad, que es ese asunto mental que todavía estamos por liberar nuestras mentes en ese sentido, ¿no? Entonces, las políticas de la Revolución Bolivariana, en términos de las políticas de memoria, una cosa es ese proceso de liberación que tiene 500 años y otra cosa es que un Estado asuma las políticas de memoria en términos de descolonización, y eso sí empieza, ¿verdad?, con la Revolución Bolivariana. Cuando el comandante Chávez dice, vamos a incorporar simbólicamente a Guaycaipuro al panteón, bueno, mucha gente diría, bueno, se volvió loco. Claro, es que cada vez que hacemos un gesto irreverente, insurgente verdaderamente, nos dicen que estamos locos. Le quitamos el nombre de Francisco Fajardo a la... ¿Qué van a hacer con eso? Si la gente está muriendo de hambre, si no tiene gas, si no tiene agua, si no... Sí, pero por lo menos nos estamos liberando mentalmente. No tenemos a Francisco Fajardo pegado a la espalda. Y ya con esa liberación podemos tener una fuerza para la liberación material y política que tenemos que ser, por la que tenemos que seguir luchando, ¿no? Sin liberación mental, sin soberanía mental, sin soberanía cultural, no es muy posible que nosotros alcancemos ninguna soberanía de ningún otro tipo, lo que llamamos pues la soberanía plena. Nosotros seguimos nombrando las cosas con los nombres que nos son ajenos, que son del otro, porque el otro son ellos, no nosotros, nosotros somos nosotros. Pero cuando la gente estudia en Europa, entonces viene aquí a decir, bueno, porque la cuestión del otro, ¿la cual cuestión del otro? O sea, la cuestión tuya, de ti mismo, no es la otra edad, es la misma edad. Pero ya le enseñaron a que va a estudiar al otro. Pero viene una gente que viene de Francia a estudiar al otro aquí. Y resulta que el otro, cuando se ve en el espejo, eres tú, negrito, indio, mestizo, eres tú, no es que estás estudiando al otro, ¿no? Entonces, hay una política, y yo creo que eso es parte de esta política. Por ejemplo, el comandante Chávez nos enseñaba, cuando hablamos de la descolonialidad como un movimiento intelectual latinoamericano, yo siempre digo, bueno, a nosotros los asuntos de la descolonialidad, sí, como no, Dussel, Grofowell, Quijano, etcétera, pero Chávez, a nosotros nos los enseñó primero Chávez, delante de multitudes de personas, millones de personas además por radio y por televisión, que escuchaban el discurso del comandante Chávez diciendo, ¿ustedes conocen cómo se llaman los barcos de Colón? Sí, la Niña, la Pinta, la Santa María. ¿Y cómo se llaman los barcos liberadores de Francisco de Miranda? Silencio. Nadie sabía. Ah, bueno, el Bagus, el Vix y el Leander. Descolonización. Son los discursos de la descolonización. Cuando decimos, bueno, hay que poner a Pacuana aquí en Plaza Venezuela, parte de la descolonización. Son gestos simbólicos como esos gestos opresores con los que comenzó Colón llamando San Salvador a lo que innumerable gente llamaba Guanaguaní.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pellicer. Es un proceso de descolonización continuo. Es un proceso de colonización, efectivamente, que Venezuela se convierte en una vanguardia a principios del siglo XIX y nuevamente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI también sigue siendo vanguardia en proceso descolonizador. Es llevar la acción a la práctica, de eso se trata también. Profesor Mario Zanoja, en el proceso de descolonización que enfrenta el pueblo venezolano, ¿qué claves nosotros deberíamos tener en cuenta conociendo los trasfondos históricos, los trasfondos políticos, culturales, sociales, económicos que cimentan esta estructura? Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera comenzar por hablar algo sobre la significación histórica de Francisco Fajardo, en el sentido siguiente. Toda la trama de esta aventura de Fajardo en Caracas es presentada como una aventura, ¿no? Una aventura personal, como un lance que se tiró Francisco Fajardo para apoderarse de Caracas. Pero yo creo que una cosa muy importante es explicar el por qué se produce esta aparición de este señor en Caracas. Y hay algo que es muy importante que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo comercial en el Caribe. No olvidemos que Margarita y Cubao, que fueron las primeras tierras colonizadas por el capitalismo comercial en el oriente de Venezuela, estaban sumamente vinculadas con el comercio internacional de aquella época que hacía Europa, sobre todo Holanda y España, a través del Caribe, a través de la República, de lo que hoy Santo Domingo, que terminaba en Cubagua y en Margarita, y que existía por otra parte un comercio costero a lo largo del oriente de Venezuela, donde existía una flota de piraguas caribes, que eran las que transportaban las mercancías hacia el centro del país y en el sentido contrario. Entonces, yo creo que para comenzar a quitarle un poco o darle un poco de mayor importancia histórica a este hecho, hay que interpretar la figura de Fajardo no como un simple aventurero, sino como un comerciante que venía con otros comerciantes margariteños, portugueses, etcétera, a instalarse en Caracas y comenzar un proceso de colonización cultural y comercial del Valle de Caracas, aprovechando su contacto étnico con los grupos caribes de la costa venezolana. Entonces, yo creo que algo que debemos hacer, sobre todo los historiadores, es comenzar a reinterpretar la historia de Venezuela, pasando de la interpretación que es puramente anecdótica a una interpretación más vinculada con la historia económica, con la historia política de estos hechos. Sobre todo, si nosotros comenzamos también a... ¿No me oyes? Sí. Yo creo que es muy importante que nosotros empecemos a redefinir la narrativa de la historia de Venezuela en términos mucho más amplios que el simple anecdotario de hechos y de personajes. Yo pienso que la única manera como podemos crear nuevas claves históricas para entender estos procesos es redefinirlos, reinterpretarlos
crear una nueva concepción de la historia. Yo sé que los camaradas del Centro Real de Historia están trabajando en esto desde hace tiempo, pero yo creo que algo que es muy importante es que podamos transformar esa investigación en docencia. Empezar a enseñar la historia de otra manera. Y no solamente la historia enseñada en los centros educativos, sino la historia enseñada al público en general, pero sobre bases menos colonialistas. Entonces, mi, mi, mi propuesta es que, de alguna manera, volvemos a completar un proceso educativo en historia que oriente el pensamiento de los y las venezolanas hacia una sociedad descolonizada. Pero esto requiere, por una parte, y por eso saludo la creación de este instituto, eso requiere una reunión de los historiadores y científicos sociales para empezar a promover las bases de una historia nueva que debe ser enseñada y debe ser practicada a todos los niveles del gobierno bolivariano. Para finalizar, por esta razón, a mí me parece muy importante la decisión del presidente Maduro de cambiar el nombre de la autopista de Francisco Fajardo por lo que es de Huaycaipuro. Cacique Huaycaipuro. Porque esto va como quitándole el símbolo al colonialismo. Sobre todo la gente empieza a pensar la historia de otra manera y a pensar la intervención de los personajes de la historia de otra manera. Entonces yo propondría, ya que estamos en este grupo con el señor ministro y los otros camaradas historiadores, yo propondría comenzar a pensar en un programa de historia de Venezuela sobre otras bases menos coloniales. Yo estoy seguro que si logramos reunirnos, así como estamos haciendo hoy, pero para un objetivo a más largo plazo, como es un programa de historia de Venezuela, el pueblo venezolano nos lo va a agradecer en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mario Zanoja. Bueno, una de las claves para vencer la descolonización es la educación, la historia, la nueva perspectiva alrededor de la historia y cómo la divulgamos, cómo se transmiten esos nuevos valores que van más allá de los valores de la conquista, sino están relacionados con los valores de la libertad. Profesor Reinaldo Bolívar, la educación es una de las claves para combatir la transculturización, que es uno de los remanentes, uno de los tantos remanentes de la colonización y la colonialidad. Le preguntaría, profesor, ¿en qué otros aspectos pudiéramos nosotros enfocarnos más allá o a partir de la educación para formular políticas y acciones alrededor de esta hermosa tarea de descolonizar las conciencias y las acciones del pueblo venezolano? Sí, efectivamente la educación es primordial, como lo decía el profesor Mario Zanoja, ¿no? Pero la educación informal es tal vez más necesaria, el día a día. Por eso el renombrar, y tomo una palabra del profesor Mario Zanoja cuando dice, le quitamos los símbolos al colonizador, cuando colocamos el nombre de Huaycaipuro y quitamos el de Francisco de Fajardo. La gente se va acostumbrando. Hay gente que dice, por ejemplo, pero ¿por qué le pusieron Guayarrepano al Ávila? Que le decían cerro, ¿no? Despectivamente le decían cerro, así como le dicen a las islas del Caribe, le dicen Antillas, que significa antiislas. Y aún todavía le dicen Antillas. Eso es antiislas, islotes. Entonces, al cerro, a Guayarrepano le decían cerro, ese cerrito, como bien decía por allí mi amigo Pellicer. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no nos dan comida? Pero
en la medida que pasan los años, porque tal vez esto no es para nosotros como tal, nosotros hasta nos va a costar decir el nombre de Huaycaipuro, pero las nuevas generaciones, la que está de información, el repetir diario, el renombrar. Yo a veces, Ernesto, le mando al tipo del helicóptero que dice, estamos aquí en el Paseo Colón, le mando un Twitter, le pongo siempre Paseo de la Resistencia, y el tipo dice, bueno, aquí se vuelve un 8 con la cosa, ¿no? O cuando nombra la autopista el Ávila, le digo Guaraira Repano. Y bueno, vamos insistiendo. A mi hijo cuando dice Ávila, le digo, hijo, se llama Guaraira, Guaraira Repano, montaña grande. Esa es la educación informal, ese es incorporarla en las obras de teatro, incorporarla en los parlamentos, en el vocabulario de las autoridades, de los maestros, de la familia. Decir, por ejemplo, cuando Tomás Sankara tomó el gobierno allá en Alto Volta, él cambió el nombre, entonces se va a llamar, Alto Volta era un nombre francés, se llamaba Burkina Faso, tierra de hombres libres. Y Burkina Faso, y hoy todo el mundo dice Burkina Faso. Por cierto que los africanos, yo tengo una tentación siempre de los africanos, llegaron cambiando el nombre a esos países. Benín se llamaba Dahomey, Mali se llamaba Sudán francés, y esos nombres fueron cambiados por nombres que tenían que ver con la patria, con el país, con nuestra gente. Entonces la educación informal, Alejandro, es sumamente importante, el día a día, porque por supuesto que para nosotros, los que estamos en los sistemas educativos, desde la primaria a los otros niveles universitarios, es un deber incorporarlo, como decía el profesor Mario Zanoja. Pero hay que hacerlo canción, hay que hacerlo poesía, hay que hacerlo galerón, hay que hacerlo joropo, hay que hacerlo salsa, los nombres, la cultura, el volver los juegos tradicionales, que ya no deben ser tradicionales, deben ser comunes. Ahora en la pandemia, yo desde mi balcón veo a los niños jugando incluso con caballitos de madera, se están reencontrando con sí mismos. Entonces la educación informal, a través sobre todo de los medios de comunicación, y qué bueno que ayer anunciaban la transformación del canal Vive TV, un canal educativo, pero eso debe estar en todos los canales, así como nuestra música, en todas las emisoras, en las cuentas, en los salones. Renombrar, como decía uno de ustedes, es sumamente importante, porque es encontrarse, lo que decía Pellicer. Colón llegó cambiando nombre y no le importó que el indígena tuviera otro nombre. Pues nosotros volvamos a esos nombres. Hay un asunto importante en todo esto, que casi lo toca Ernesto, ¿no? Yo siempre he dicho que nosotros no nos independizamos en 1911. Nosotros nos reindependizamos porque antes del año 98 nosotros éramos independientes. Porque cuando decimos nos independizamos, pareciera ser que comenzamos a ser país, igual que los africanos se reindependizaron en los años 60, desde Ghana para acá. Nosotros nos reindependizamos y ahora estamos buscando la independencia completa, que consiste justamente en sacar esa transculturización que está en nuestra mente. Un héroe en proceso civil que yo admiro mucho porque es paisano, Juan Germán Rocio Nieves, cuando escribió El triunfo de la libertad sobre el despotismo, lo hizo justamente por aquel hecho de cuando la iglesia dijo en 1912 que era castigo divino el terremoto. Él escribió el Catecismo de Nirgua y luego ese libro diciendo, convencido de que había que sacar la cultura que había traído el colonizador a través de la religión. Muchísimas gracias, profesor Reinaldo Bolívar. Efectivamente, una de las luchas de la independencia fue una lucha ideológica, la que llevó a cabo Juan Germán Rocio. Cómo deslastrarnos del peso, del peso del credo y de la fe católica en función o en contraposición a la revolución. En este sentido, profesor Luis Pellicer, la historia insurgente como propuesta historiográfica, como propuesta de construcción de una historia colectiva del pueblo en acción, enfrenta varios retos. Enfrenta el reto del aparato ideológico de la industria cultural de masas, el reto que significa la historia narrada en el cine, en la televisión, no solamente los símbolos en las autopistas y en las plazas. Le preguntaría en este sentido, profesor, ¿cuál es uno de los retos entonces principales que tenemos todos ver la historia desde un punto de vista insurgente?
Yo creo que el principal reto que tenemos todos y todas los revolucionarios, independizarnos y hacernos soberanos de nuestra propia mente. Eso es una tarea difícil, ciertamente no es fácil, porque son estructuras de esas que llamamos de la larga duración, son estructuras pesadas, están como en los tuétanos de todos nosotros. Es muy difícil de deslastrarse de ellas, pero tenemos que luchar, así como, por ejemplo, luchamos todos los días y decimos todos los días, bueno, hay que nombrar, hay que tener un lenguaje de género, porque el lenguaje de género es inclusivo, y no es por no dejar, es porque el problema es, y lo vemos clarito en la política del comandante Chávez, yo tengo que insistir en esto, la cosa no es visibilizar a los sectores históricamente excluidos porque nos da la gana o porque vamos a nombrar esta autopista así, no, es porque si los visibilizamos, empiezan a ser objeto o sujeto de la política, no es por no dejar. Porque si nosotros nombramos a nuestros pueblos indígenas, entonces hay un capítulo completo de nuestra Constitución para los pueblos indígenas. No es una cosa aleatoria, no es que hay una moda de la cosa indígena, como una moda así de Venezuela y Carlos Baute cantaba una cosita ahí. No. Es que es una cosa necesaria para la política, para tomar decisiones que afectan al colectivo. Entonces, la liberación mental es una de las cosas primeras que tiene que haber en todos nosotros. Todavía es muy difícil, incluso para quienes hacen libros de texto en nuestro país, decir las cosas de maneras diferentes. Cuando nosotros corregimos los libros de la colección bicentenaria, allí decía en el pedazo ese que decía sobre la encomienda, decía, ¿es una institución qué? No es una institución qué, no es ninguna institución. La esclavitud es una institución de los colonizadores, no es una institución, es una forma de explotación de la fuerza de trabajo de nuestros indígenas y de nuestros hermanos africanos y africanas. Eso es lo que es, entonces hay que decirle por su nombre. Cuando nosotros seguimos viendo que hay una periodificación de nuestra historia, conquista y colonización, eso está visto desde allá. Instauración del Estado liberal, implantación de la democracia liberal. No, y porque nosotros nos empezamos a nombrar eso de una manera diferente y le decimos a los estudiantes, a las estudiantes nuestras, mire, aquí primero que había 15.000 años, hay 15.000 años de historia. Antes de 1492 aquí había historia. Esto es lo primero que tenemos que saber y eso gracias a Iraida y a Mario, ya nosotros, por lo menos nosotros lo sabemos, ¿verdad, Reinaldo? ¿Verdad, Ernesto? Y después, a partir de 1492, aquí no es ni que conquista, incluso, ok, está bien, invasión, pero también aquí es resistencia y rebelión indígena. Ese periodo. Después, otro periodo, resistencia y rebelión indoafricana. Y después, resistencia, rebelión y revolución, que llega hasta nuestros días. Si nosotros hacemos, nada más con hacer esa periodificación, ya cambiamos todo. No hay que estar cambiando que si la pedagogía, que si el método, no el contenido. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cambiar los contenidos. Así como lo tenemos que cambiar en la vida diaria, como dice Reinaldo, cambiarlo en esos libros, para que los muchachitos y las muchachitas empiecen a decir, bueno, el periodo de la resistencia y la rebelión indígena. Eso sí sería importante. Ahí sí habría un giro tremendo en nuestra mentalidad todavía colonizada. Bueno, muchísimas gracias, profesor Pellicer. Con la intervención del profesor Pellicer finalizamos la sesión de hoy. Queremos invitar al señor ministro a dar unas palabras de conclusión en este primer foro del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigot, titulado Somos Huaycaipuro, Revolución y Descolonización en Venezuela y en América. Señor ministro, unas palabras que quisiéramos compartir para finalizar. Bueno, lamentablemente tenemos la dictadura del tiempo y estoy observando a la profesora Iraida que quiere intervenir. Entonces, yo les voy a proponer lo siguiente. Vamos a prolongar esto como un espacio permanente, discusión en función de la descolonización. Que no agotemos la materia en esta emisión, atendiendo además a los modos de relacionamiento contemporáneos que son muy breves. Les propongo lo siguiente, que se incorporen todos
al Centro de Estudios Internacionales para la Descolonización, José Antonio Bigot. Aprovecho para anunciar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha aprobado la designación de nuestro hermano Alejandro López al frente de este centro. De modo que el viceministro Alejandro López toma las riendas de las manos de Guillermo Barreto, quien pasa a ejercer otras responsabilidades, para llevar el centro a un nuevo estadio al nivel de la batalla que tenemos planteada. Ya se cumplió la primera etapa del papeleo burocrático que significa la creación de una institución, pero ahora viene el pollo del arroz con pollo, el queso de la tostada. Y para eso les pido todo el apoyo al compañero Alejandro López, que no sea un interés episódico por el cambio de nombre de un lugar, sino que podamos nosotros desde el centro formular propuestas de políticas concretas como las que ustedes han planteado, de revisión de los programas, la producción de bienes culturales asociados a la descolonización en el plano audiovisual, en las artes visuales, en las artes escénicas, que podamos tener la descolonización como una política transversal del Estado venezolano. Así que le deseo a Alejandro toda la suerte y les pido a todas y todos ustedes que no me lo dejen solo y volvamos a vernos. Les propongo que convirtamos este espacio en un espacio permanente para la descolonización. Muchas gracias y buenas tardes. Para finalizar la sesión de hoy, queremos agradecer a todos los participantes, a la profesora Iraida Vargas, el profesor Mario Zanoja, el profesor Reinaldo Bolívar y Luis Pellicer, desde el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot. Estamos a la orden. Esta es la primera, como indica el señor ministro, la primera sesión de este foro, que esperamos se prolongue y que sea uno de los aportes para la discusión necesaria del proceso de revolución y descolonización de Venezuela. Sean bienvenidos y hasta una nueva oportunidad. Feliz día.